Ujú. Bueno, y otro tema también que estuvimos hablando el miércoles, esta semana en Hecho y Derecho, sobre este anteproyecto de la Corte Suprema que se está evaluando algunas modificaciones, pero ya probablemente se presente al Congreso el 10 de noviembre, se estaría aprobando su presentación que crea el Fuero de la Familia, Niñez y Adolescencia. Estamos en contacto con Aníbal Cabrera, fue designado por la Asamblea General de la red de 35 ONGs de derechos de la niñez y la adolescencia como responsable de la dirección ejecutiva. Así que le damos la bienvenida a Aníbal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a Hugo, buenas tardes también a la audiencia. Bueno, recibí un mensaje en Twitter, Aníbal, que querían hablar sobre el tema, así que si es que tienen una postura ustedes diferente, porque hablábamos con el juez Guillermo Trovato, coordinador de los juzgados de niñez de Capital, y él decía que estaba de acuerdo con este anteproyecto que va a favorecer mucho a las familias, se va a ahorrar tiempo y dinero, decía él. ¿Cuál es la visión de ustedes como esta coalición de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en Paraguay? Sí, bueno, en realidad la visión o la postura que tenemos desde la CEDIA es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, es una red que articula a más de 30 organizaciones de sociedad civil en los temas de niñez y adolescencia, que trabaja desde el año 1993 acompañando las acciones del Estado para garantizar y promover los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una postura contraria en términos a lo que estaban planteando desde ciertos sectores del Poder Judicial y desde algunos jueces y algunas personas, tanto internamente como externamente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué, Aníbal? Porque fíjate vos que Paraguay hace 30 años firmó la Convención de Derechos de Naciones Unidas de Niñez y Adolescencia, y esa Convención de Derechos lo que hace es poner un énfasis en la especificidad que tiene este grupo de población que son los niños, niñas y adolescentes. En este caso hablamos del 34% de la población del país en base a la estadística actual que tenemos, y lo que hace es le transforma en un paradigma nuevo a toda la mirada de la política pública en materia de niñez en base a cuatro principios. El primero de ellos tiene que ver con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El segundo tiene que ver con la no discriminación. El tercero tiene que ver con el desarrollo y el ciclo de vida. Y el cuarto tiene que ver con la participación de los niños, niñas y adolescentes en su proceso evolutivo y la autonomía progresiva que tienen, convirtiéndole así a los niños y niñas en sujetos de derechos y no más en objetos, ¿verdad? Y en ese sentido, Paraguay en el año 2001, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, da un salto más importante aún y pasa a crear la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. Esta jurisdicción especializada que crea los juzgados de niñez, pero además la Defensoría Pública de Niñez, la Fiscalía del ámbito de niñez, o sea, todo el ámbito jurisdiccional en el ámbito de niñez y adolescencia, que complementa las acciones que tiene el ámbito administrativo con el poder ejecutivo y las gobernaciones y los municipios, y que crea todo el sistema de protección de niñez y adolescencia, hace un salto cualitativo bastante importante, no solamente en Paraguay, sino en la región, con la creación de esta jurisdicción especializada. Entonces nosotros lo que entendemos es que ahora al retrotraerse a un ámbito de juzgado de familia, lo que va a pasar es que va a haber un retroceso en materia de la evolución del alcance y el marco de derechos de este grupo de población que son los niños, niñas y adolescentes.
Aníbal, Eh, entonces, ¿ustedes consideran que este retroceso sería en que ya no serían prioridad los niños? Exacto, nosotros lo que hemos hecho, de hecho, le enviamos una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada y al Pleno de la Corte, pero también hemos hecho la misma comunicación a la ministra de la Niñez, al presidente de la República, a la ministra de Justicia, al presidente del Congreso. También hemos enviado la misma carta a el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la Defensora General, y también hemos enviado a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana, porque entendemos que si el Pleno de la Corte decide avanzar en crear o fusionar estos fueros, va a incumplir tanto la normativa nacional vigente como todo el marco internacional de protección de niñez, y vamos a retroceder en materia de derechos de niñez y adolescentes. El juez Guillermo Trovato, cuando hablaba con nosotros el miércoles, me decía que se va a ahorrar mucho tiempo y costo porque hay muchas veces que los jueces civiles que atienden los divorcios, por ejemplo, no pueden avanzar porque hay cuestiones de niñez que no están claras todavía o que no salió una resolución. Entonces, lo más rápido sería tener un juez de familia que se encargue de todo el juicio que trate de cada familia. ¿Ustedes no toman, cómo analizan esta situación o esta interpretación del juez? Nosotros lo que entendemos es que hoy la cantidad de juzgados de niñez no dan abasto con la cantidad de casos que hoy se tiene en el ámbito de la justicia. Toda la estadística judicial que recopilamos cada año a partir del trabajo que hacemos también en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y el área de estadística de la Corte, nos dice que los juicios de niñez ocupan entre el segundo y el tercer juicio más solicitado a nivel país después de cobro de guaraní y otro tipo de juicios. O sea, el fuero de niñez es uno de los más usados, por decir así, por los usuarios de la justicia en Paraguay. Sin embargo, proporcionalmente la cantidad de juzgados, los presupuestos que tienen estos juzgados, los actuarios, secretarias, infraestructura, computadoras y acceso a Internet que tienen los juzgados de niñez, no se corresponde con el volumen de diligencias y de casos que tienen que atender actualmente. Hoy día, sin fusionar esta nueva idea, que la verdad que no queda muy claro hasta ahora de dónde salieron a intentar innovar algo que no necesita ser innovado, en realidad necesita fortalecerse la jurisdicción especializada con mayor presupuesto para que hoy los equipos técnicos de la Corte puedan acompañar mejor los casos vinculados a niñez y adolescencia. Entonces, bueno, esa es una preocupación que la hemos manifestado, lo hemos puesto por escrito, como te digo, y está basado también en diálogo con jueces del interior del país, de los juzgados de niñez, y con conversaciones que hemos tenido también con otros operadores del ámbito de la justicia, pero también en función a lo que hemos visto en los últimos 20 años en la jurisdicción especializada de niñez. La jurisdicción especializada de niñez, de vuelta, necesita presupuesto de parte de la Corte Suprema del Poder Judicial para poder desarrollarse efectivamente como jurisdicción especializada. O sea, yo no puedo pretender que, por ejemplo, el programa de radio que vos dirigís, digamos, sea especializado en algo, pero no te pongo ninguna herramienta para que efectivamente sea especializado, ¿verdad? Entonces, además, no dan abasto con la cantidad de expedientes que manejan por juzgado. Entre 5.000 y 6.000 expedientes por juzgado por año se maneja, ¿verdad? Entonces estamos hablando en este momento de que juicios, por ejemplo, que tiene que ver con prestación de alimentos, están tardando en la media, en una investigación que hicimos nosotros para la Corte Suprema de Justicia, entre 4 y 5 años. Entonces, fíjate vos, los juicios de prestación de alimentos se supone que son juicios sumarios, rápidos, que tienen que resolverse en un santiamén, por decirlo así. Pero sin embargo, la media de estos juicios son de 3 a 4 años. Entonces, hoy
la mora judicial en el ámbito de niñez, debido a la sobrecarga que hay y debido a los pocos juzgados que se tienen, es excesivo. Si a eso le vamos a sumar todo lo que se le quiere sumar, yo creo que el acceso a la justicia de los niños y las niñas va a estar muy lejos. Por otro lado, en esta mirada de el interés superior del niño, entendemos que al agregar otros temas del foro de familia a los juzgados de niñez, se va a perder el foco en la atención primordial hacia el interés superior del niño o la niña. Eso es lo que todavía no puedo entender. ¿Por qué según ustedes, por qué no se estaría atendiendo el interés superior del niño en todos los fueros y de este retroceso? O sea, ¿ustedes creen que no va a abastecer el sistema por la cantidad de jueces que hay? Bueno, de vuelta, hoy día se quiere poner otros temas vinculados al derecho de familia sobre los juzgados de niñez que va a desplazar el trabajo y el foco principal de la atención de los juzgados de niñez a cuestiones como más administrativas casi, que tienen que ver con esto de herencias, sucesiones, etcétera. O sea, ¿ustedes creen que se le va a dar mayor prioridad al divorcio, a la sucesión antes que al niño? Pero por supuesto sí tiene que ver además con intereses monetarios que son sumamente complicados, ¿verdad? Entonces el juzgado va a estar entretenido, entre comillas, con eso antes de atender todo lo que tiene que atender. O sea, si hoy no da abasto con lo que tiene que hacer, difícilmente va a dar abasto con lo que se le agregue después. Recibieron una respuesta. Hoy los juzgados de niñez deberían de triplicarse. Esta propuesta que está hoy manejando la Corte Suprema, que además todavía no trató el Pleno y tiene que tratarlo todavía, y que además sería interesante que el Pleno le escuche a todos los jueces del ámbito de niñez, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser un juez en Asunción, en Capital, más, y vos sabes perfectamente, el nivel de centralización que tiene nuestro país. Ser un juez o ser un defensor o ser un fiscal en Asunción no es lo mismo que estar en Catuete, en Mariscal Estigarribia, en otra circunscripción, lejos del poder central que tiene nuestro país, que está siempre hipercentralizado, ¿verdad? Entonces, el acceso a recursos, el acceso al diálogo con las máximas autoridades, hace que para quienes estén cerca en Asunción o Central sea mucho más fácil conseguir cosas, tener mejores infraestructuras, tener mejores presupuestos, mejores equipos técnicos, y eso no se condice en la realidad con, qué sé yo, el juzgado en J. Augusto Saldívar, que antes, por ejemplo, funcionaba sobre una carnicería y tenías que entrar por un pasillo oscuro y subirte al segundo piso. ¿Qué niño se quiere ir a un juzgado así? Ni yo, que soy adulto, quiero entrar en un juzgado así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tendríamos que empezar a dialogar en cuanto al funcionamiento de la jurisdicción especializada. Entonces, lo que nosotros decimos es, hoy hablemos de cómo está funcionando la jurisdicción especializada. ¿Es realmente especializada? ¿Da abasto? Necesitamos más jueces, necesitamos más trabajadores sociales, psicólogos, equipos técnicos que acompañen los casos. Y después, en todo caso, veamos si tenemos que fusionar o no los fueros. En países como Guatemala, que en el pasado se fusionaron los fueros, terminaron después volviéndose a separar debido a las dificultades que tiene en la operativa de esto. Porque además esto puede ser una muy buena idea, pero miremos la experiencia en otros países de funcionamiento para ver si operativamente es real, ¿verdad? O sea, presupuestariamente es real. O sea, eso también es una cosa que me parece que tenemos que tener como un criterio realidad, por decir así. O sea que varios son los factores por los cuales ustedes mencionan que va a ser un retroceso y se muestran en contra. Por una parte, eso que mencionabas, que va a quedar en un segundo plano el tema de la niñez y también por una cuestión presupuestaria. Exacto, sí. O sea, hoy, de hecho, de vuelta, hoy no dan abasto los juzgados. Hoy los equipos técnicos están sobrepasados. Hoy las juezas y jueces
del fuero de niñez están sobrepasados. Entonces, lo que creo que tendremos que empezar por ahí a preguntarnos cómo estamos hoy, qué necesitamos para fortalecer la jurisdicción especializada y luego venir con planteamientos innovadores y creo yo también escuchándole a todos los jueces, ¿verdad? No solamente a los de Asunción. Veo que la nota presentaron el 21 de octubre al presidente de la Corte. ¿Recibieron alguna respuesta después de esto? No, hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta en torno a la nota. ¿Alguna reunión con Lo otro, ministros? Porque en la lo, sesión del miércoles se dijo, Aníbal, que se iba a subir el proyecto en la página web y que ahí esperaban sugerencias también. uh-huh. Lo otro también que nosotros hacemos mucho énfasis tiene que ver con esto de que hoy Paraguay, no hoy, hace 20 años dio un salto cualitativo importante en tener la jurisdicción especializada y entendemos que retrotraerse a un punto medio fusionando el fuero de familia con la jurisdicción especializada implica o significa un retroceso. Entonces, si cualitativamente mejoramos hace 20 años, ¿por qué tenemos que hoy cambiar? O sea, ¿cuál es el argumento en torno a este cambio? Y eso es lo que hasta ahora tampoco entendemos con claridad. ¿Qué ustedes recomiendan como coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia? Si es que se propone un cambio, una innovación en esta materia, si no es la de fusionar con los jueces civiles en la creación de un juez de familia, ¿cuál sería la recomendación de parte de ustedes para mejorar el sistema? La recomendación nuestra, que además la hemos hecho en base a diálogos y conversatorios que hemos realizado con jueces del ámbito de niñez en los últimos 3 años, tiene que ver con necesitamos que haya un diagnóstico oficial de la Corte Suprema sobre cómo hoy están funcionando cada uno de estos juzgados, cuántos expedientes manejan, cuántos niños y niñas están atendiendo mensualmente y anualmente, cuántas personas están trabajando en estos juzgados, tienen o no internet, tienen o no computadoras. Hay juzgados que ni siquiera tienen impresora. Entonces, hacer un diagnóstico del funcionamiento hoy de los juzgados y en función a eso, trabajar en una estrategia de fortalecimiento basado en el incremento del presupuesto de estos juzgados, pero también en el incremento de la cantidad de juzgados. O sea, de hecho, le hemos dicho a la Corte en la nota que nos parece que hoy, así como está, dada la demanda que existe sobre estos juzgados en el ámbito de niñez y adolescencia, se deberían de triplicar la cantidad de juzgados que hay en Paraguay hoy antes de funcionar cualquier cosa. Bueno, Aníbal, está bien. Vamos a ver qué decisión toma la Corte. Yo creo que se va a aprobar esto el 10 de noviembre. Se va a presentar al Congreso y ya es ahí donde ustedes seguramente serán invitados nuevamente en el debate, en las audiencias públicas. Sorprende realmente esto porque, bueno, yo cuando le escuchaba al juez me convencía, ¿verdad?, de las bondades que podría tener y, bueno, al escucharte otra vez genera un poco de dudas. Es cuestión de seguir debatiendo, analizando todo el contexto de este proyecto de ley, que no es nuevo. Según el juez de la niñez, que esto ya desde hace varios años se está queriendo implementar la creación del fuero de familia. No, en realidad esta es una discusión que me parece importante recordar que se tuvo a finales de los años 90 cuando se estaba discutiendo el Código de la Niñez y la Adolescencia. A finales de los años 90, cuando en una comisión de trabajo en el Parlamento, con la Corte Suprema, con sociedad civil y con otros especialistas académicos, tanto de nivel nacional como internacional, que ayudaron a construir el Código de Niñez y Adolescencia, que es un código sumamente avanzado que hasta ahora lastimosamente tiene falencia en cuanto a que no tiene presupuesto para aplicarse. O sea, Paraguay tiene muy buenos marcos legales. Ahora hay una brecha muy fuerte entre lo que dicen los marcos legales y la aplicación de esos marcos legales, porque
no tiene un buen desarrollo institucional de políticas públicas que esos marcos legales le habilitan a las instituciones a tener que desarrollar debido a la falta de inversión en el ámbito de niñez y adolescencia. Entonces, esta discusión que se pone ahora, donde supuestamente el fuero de familia se tiene que fusionar con el fuero de niñez, fue una discusión que ya se tuvo a finales de los 90 y en donde se había decidido que el avance cualitativo de Paraguay en el Concierto de las Naciones y en la región era tener una jurisdicción especializada y no un fuero de familia. Y eso ya se había decidido en esas discusiones hace más de 20 años. Entonces, yo no estoy en contra de que revisemos los marcos legales y actualicemos los marcos legales. Me parece que, claro que hay que ir mirando según las coyunturas, según el ensayo y error, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que hoy los juzgados de niñez no funcionan adecuadamente y van a funcionar mejor si le cruzo con el fuero de familia, porque hoy los juzgados de niñez no tienen presupuesto. Entonces, si nunca le dimos presupuesto para funcionar adecuadamente y poder desarrollarse, como dice el Código de la Niñez, y ahora le quiero traer más trabajo encima, me parece un despropósito. Aníbal, si nos puedes comentar un poquito también qué hacen ustedes como coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Genial. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, como te decía, es una red que articula más de 30 organizaciones de sociedad civil. Hacemos acciones que tienen que ver con la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia por medio de campañas de comunicación y de información sobre derechos humanos en el ámbito de niñez y adolescencia. Tenemos un observatorio de políticas públicas y derechos de niñez, hacemos investigaciones. Te invito a que miren la página del observatorio, sería observa.org.pi. Tenemos un índice de riesgo en niñez por departamento en base a 8 indicadores. Ahí van a poder mirar cuáles son los peores departamentos donde ser niño o niña en Paraguay, en un trabajo que hicimos de manera coordinada con la academia y también instituciones del Estado. Y tenemos un sistema de indicadores en materia de niñez que se llama La Infancia Cuenta Paraguay, que está basada en datos oficiales también, en base a 6 dimensiones. Vos podés mirar ahí cómo se está en el ámbito educativo, de salud, de educación, etcétera. Entonces hacemos un montón de acciones en materia de investigación, hacemos incidencia basada en datos y también tenemos un área de vigilancia y exigibilidad donde acompañamos casos de violaciones de derechos humanos hacia niños, niñas y adolescentes en el sistema interamericano y en el sistema universal y también en el ámbito nacional. Así es como acompañamos el caso Aguayo, el caso Panchito, el caso LM y otros casos a nivel internacional y casos a nivel nacional también que llevamos en contra del Estado paraguayo. Excelente. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por tu contacto. No, gracias a ustedes y a las órdenes para seguir conversando y pensando en cómo mejoramos el acceso a la justicia de el 34% de la población del país, que son los niños, niñas y adolescentes. Un abrazo, Aníbal. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS.